Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, para mí siempre es un privilegio estar con tres figuras científicas de los medios de comunicación. Bienvenido, don Iván. Iván, en este mes de diciembre, ya a finales de año y a principio, hay que pensar ya también en enero, ¿cómo es? Porque lo escuché diciendo que se había producido un alza en la canasta familiar. ¿Cómo están los precios? ¿Cómo cierra el año? ¿Cómo cierra exactamente? Bueno, para nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes es preocupante la escalada alcista de múltiples artículos que componen la canasta básica en las últimas 3 semanas. Comenzamos con el alza del aceite y las margarinas, un 20%, los productos enlatados, como cachú, habichuelas, guandules, pasta de tomate, en promedio un 10%, el café en promedio también un 10%. La gente cuando le hablan del café como que choca porque todo el mundo se toma una tacita de café todos los días. Hay gente que hace su desayuno. Y en los productos agrícolas el alza ha sido desproporcionada. Pero Iván, y no son los comerciantes de la Federación Dominicana los que provocan también este aumento. Bueno, pero precisamente por eso nosotros hicimos un llamado público para que los consumidores en la República Dominicana estuvieran claros que nosotros no somos los especuladores y tampoco somos los que incrementamos los precios de los artículos de consumo, porque a medida que los precios estén más caros, entonces automáticamente se le disminuye la capacidad de compra del consumidor. ¿Qué genera ese aumento? ¿Cuál es la causa que generan eso? Porque, por ejemplo, la cebolla estaban a 40. Laura, que va al supermercado, sabe que la está comprando a 80. Entonces, quien compraba 2 libras de cebolla... Laura, posiblemente yo voy más que Laura. Yo voy. Laura no va. Yo voy, pero el que menos va aquí es Camilo. Todos los días voy al supermercado. Bueno, lo que yo no veo los precios. Bueno, pues, chequéelo bien. Entonces, quien compraba la cebolla a 40 y ahora está a 80 pesos, quien compraba 2 libras, lo que hace es que está comprando 1 libra. Pero entonces, en dinero es lo ¿cuáles mismo. son las razones? Porque, por ejemplo, Sí. si ustedes son comerciantes y los suplidores, los grandes productores o Y los el sector importadores agrícola, los importadores, le suben el precio, seguro que le dirán por qué. ¿Cuáles son las causas que se alega para subir los precios? Bueno, en los últimos 4 meses, los permisos de importación lo está manejando un oligopolio en la República Dominicana. ¿Un oligopolio? Un oligopolio. Así como estaban en la época, por ejemplo, de los gobiernos del PLD, estamos prácticamente con un oligopolio. ¿Y qué hacen los oligopolios? Que se incrementan los precios porque es el gobierno los mejores. ¿Quiénes tienen ese oligopolio? Bueno, nosotros solicitamos a la Dirección General de Aduanas que nos entreguen cuáles son las compañías que desde el 2020 están importando los productos del agro, porque da la impresión que serían las mismas personas, porque ya el ajo que estaba entre 100 y 120 pesos está a 250 pesos la libra, entonces que es un incremento de un 100%, lo cual nosotros consideramos que es escandaloso porque estamos llegando a lo mismo que teníamos hace 10 años. Las papas que estaban a 30 pesos están entre 50 y 60 pesos. Pero usted está diciendo que hay agiotismo en los aumentos que se están produciendo en la canasta familiar. El agiotismo no existe en nosotros los comerciantes. Nosotros somos los receptores de las quejas de los consumidores, que cuando van allá tiran el grito no al cielo. Entonces, ¿de dónde que está el agiotismo? Entonces, la situación se origina en las importaciones. En las importaciones. Claro. Entonces, cuando el comercio tradicional no forma parte de la estructura de importación, automáticamente lo que hacen los precios es que se disparan.
Pero vamos a ver una cosa. Sí. El gobierno, usted ha mencionado que los productos agrícolas también han aumentado. Y una de las características de la economía dominicana es que hemos estado teniendo una producción agrícola más o menos considerable. Se dice más del 85% de lo que consumimos se produce acá. El gobierno ha sostenido, y no sé si eso ha cambiado, una especie de subsidio, por ejemplo, a los abonos agrícolas. ¿Qué cosa ha cambiado Todo eso en ese subsidio sector? está. Porque eso nos importa, eso se trae de los diferentes centros de producción del país. Bueno, lo primero, amigo Percio, es que este año se han importado 4 millones de quintales de arroz. 4 millones de quintales de arroz, 2 millones de quintales de arroz en febrero, marzo y abril, y 2 millones septiembre, octubre y noviembre. Porque el consumo de arroz antes eran 900.000 quintales mensuales y ahora mismo está en 1.1 millones de quintales, pero si la producción son 14 millones, cuando usted pone los números, entonces da estrictamente para el consumo. Entonces, si no se tiene una reserva estratégica de por lo menos 4 meses, ocurre un nerviosismo en automático en el mercado, porque además también el arroz que se produce hay una parte que queda de medio grano y una parte también que es de puntilla. Es decir, que cuando hay un inventario del arroz dominicano, por ejemplo, de 2 millones de quintales, de eso hay 500.000 quintales que son medio grano y alrededor de 400.000 quintales que es puntilla. Entonces, de 2 millones, entonces quedaría solamente 1.1 millones de arroz que están listos para ir al mercado. Entonces, importamos 4 millones de quintales de arroz. ¿Esa puntilla dónde va? Bueno, la ligan. Antes, La ligan. antes siempre se iba para Haití, pues la gente tiene un concepto equivocado del mercado de Haití. La gente entiende que Haití compra lo que no se consume en República Dominicana, pero sin embargo, el arroz que ellos consumen es un arroz, la mayoría procedente de Estados Unidos, con un 4% de granos partidos, que es un arroz súper selecto. Entonces, aquí, por ejemplo, con los huevos, ya tenemos también casi 3 semanas con un problema con los distribuidores de huevos que están asociados a la Federación Dominicana de Comerciantes. ¿Y cuál es el problema? Uno le solicita 50.000 huevos y solamente le mandan 25.000. Pero no di que había una sobreproducción de pollo y huevos. Bueno, si hubiera una superproducción, los huevos no estuvieran a 10 pesos en el colmado. Pero en estos días yo vi a los productores pidiéndole al gobierno que Que atendiera le la compren sobreproducción. su sobreproducción. Bueno, Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Dónde que está él? no, los pequeños productores de huevos hace alrededor de 90 días presentaron problemas porque el huevo en granja bajó a 4,30. Entonces, ahí se van por debajo del costo de producción. Tuvieron que sacrificar las gallinas ponedoras que tienen un ciclo de 80 días, las sacrificaron a los 60 días y automáticamente salieron ¿Qué esos nivel huevos tiene- del mercado. ¿Qué nivel tiene el comercio con Haití? Porque tengo entendido que le vendíamos unos alrededor de 30 millones de huevos a los haitianos, creo que al mes, ¿verdad? Bueno, aquí se producen 3.000 millones de huevos al año, el consumo. Son 3.000 millones de unidades al año Wow. entre nosotros y Haití. Es decir, que hay una gran parte de la producción diaria, se van aproximadamente, el promedio es como 1 millón de huevos que se van todos los días para Haití a través de los mercados binacionales, de los 4 mercados binacionales que están en la frontera. No es que sale una patana, ¿Y un eso furgón. sigue siendo así o eso se ha disminuido? Porque se dijo que había caído un poco el comercio con Haití por los conflictos. Ha caído, Percio, el comercio formal, el comercio que van los contenedores Es decir, los mercancías, camiones y de las los cosas. camiones, las Pero la patanas. O sea, que ha Formal. aumentado lo que se comercializa en los mercados nacionales. Sí, correcto, porque entonces lo que nosotros hacemos es que llevamos la mercancía a la frontera, Y no cruzan. los días del... No, ningún razones de dominicano seguridad. cruza para Haití. Y las patanas hace Sí. un par de años que no cruzan tampoco para Haití, entonces se comercializan los productos el día del mercado, los lunes y los viernes. ¿Pero ha sido suficiente esa práctica para mantener el nivel de huevos que va hacia Haití? Sí, con los huevos no hay ningún problema. Ok. Se trafican Sí, sí. normalmente los huevos porque no pasan por la aduana de Haití. Le estoy diciendo que son gente que se lo llevan al hombro y son, Sí, o sea, lo y son llevan. camioncitos que lo llevan. Entonces, al bajar la oferta de huevos, entonces nosotros lo estamos comprando en planta a 5,80, que cuando usted le pone el transporte, estamos hablando que lo está comprando a 6 pesos.
Entonces son 180 pesos el huacal de 30 unidades y por eso está en los supermercados en 225, 250 pesos el huacal de 30. El huacal. En los colmados antes estaba 2 por 15 y por eso está a 10 pesos Cada huevo. Cada huevo en un colmado. Usted sabe que no existe fracción, porque ¿quién lo va a poner a 9? Porque Sí, sí. Ya. No se puede partir. Ni se, Ya- ni ya se la puede partir fracción- el huevo, ni se puede partir. sí, sí. Pero La todavía fracción- seguimos siendo suficiente a final de este año con la producción en la República Dominicana. Se está produciendo lo que se está demandando, porque la República Dominicana produce aquí para por lo menos 30 millones de personas. Y todavía hay rublos que se exportan, como es el caso de el aguacate y del guineo. Bueno, con los números que yo estoy dando, yo creo que es una ecuación que es fácil de determinar cuáles productos somos autosuficientes. Lo primero es que nosotros apoyamos a los productores nacionales, porque son nuestros clientes y mientras menos productos importados vienen, menos impacto tiene en lo que es la prima del dólar aquí en el país. Pero si usted va al mercado, ahora todas las papas que hay son importadas. Estados Unidos, Canadá y hasta de China se están trayendo papas en estos momentos. La cebolla que tenemos en el mercado, amarilla y roja y blanca, importada también ¿Por qué viene? desde Pero se Holanda. supone que si son importadas deberían estar impactando con un precio más barato en el mercado. Debería de ser, Laura, pero la realidad es diferente. ¿Por qué La no importamos? intermediación que hay desde el importador al mayorista en los mercados es demasiado elevada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Más que del campo a la ciudad, porque siempre Sí, hemos tenido sí. una cadena Sí. de intermediación sumamente larga. Esto se supone que es del puerto al centro de distribución. correcto, el problema es el oligopolio, porque si el ajo lo traemos nosotros 4, nos ponemos de acuerdo. Ya. Ahora, si el ajo lo traen 40 personas, entonces es imposible ponernos de acuerdo. Imagínense que Pero ya hace, eso es especulación. bueno, del oligopolio. Ese oligopolio que usted habla, ¿a qué usted se refiere? ¿Que hay nuevos comerciantes del 2020 hacia acá o son los mismos comerciantes que estaban desde antes del 2020? Se quedaron los que estaban del 2020 para atrás y ahora me dicen que se han agregado, Y se han un par agregado. más, en La Vega, que se han vuelto fuertes esos comerciantes. ¿En La Vega? Sí, sí, correcto. Entonces, pero está impactando los precios. Por ejemplo, en julio el ajo estaba a 100 pesos y ahora, sin embargo, está en 250 Ha pesos. habido una especie de alza en esta recta final del año en la Sí. tasa del dólar. Posiblemente tiene que ver con esto que usted dice. Bueno, la prima realmente nos preocupa a nosotros cuando en el presupuesto siempre ponen una prima ponderada. Por ejemplo, Bueno, para este año bueno. fue 60 por 1, Esa es la de El 60 referencia. por uno. la de referencia. Sí. Pero entonces, para el del 2025 está en 63. En 63. En 63. Bueno, entonces, ya pero eso está- sabe por ya está más o historia. menos cerca de 61. Pero eso sabe por historia que las tasas referenciadas nunca se llegaba. Podían 58 y se quedaba 56. Pero este año, Pero hay estabilidad de la tasa cambiaria. bueno, hay una estabilidad al alza. ¿Por qué? Porque el dólar cerramos el viernes comprando a 61,15. Ya está 61. Sí, a 61,15. Pero el Banco Central Pero eso tiene en el suficientes mercado, reservas. en el mercado libre, porque en los bancos está al 60.80. Sí, pero para la tarjeta de crédito vaya a comprar $500,000. Ah, no, que 500,000 No, dólares no. solamente lo pueden comprar, imagínese usted. Bueno, los importadores, entonces, esa es la tasa de referencia para la tarjeta de crédito, le ponen 60,65, usted compra 200, 500, $1,000, pero para una importación, aquí los bancos todavía, el viernes, no estaban poniendo a hacer fila en los bancos. Filas para Sí, hay vendernos fila de los espera, dólares. hay lista de espera. Lista de espera, claro, con las autoridades del Banco Central, cuando la situación se complica, lo llamamos, nos reunimos y se le busca una solución, inclusive inmediata. Lo que Pero deja... ¿es sé. una situación similar o peor a la que se tuvo, por ejemplo, el año pasado?
Bueno, ahora mismo en diciembre nunca ocurren filas en los bancos. Ok. Entonces, este año tenemos, hay comerciantes que se quejan que duran 2 semanas, 3 semanas, esperando que le asignen los dólares en los bancos comerciales. Entonces, aquí también, que es un dato interesante, nosotros nos quejamos ante las autoridades monetarias por la diferencia que hay en el margen de comercialización del euro. Aquí los dólares, bueno, lo publican 59,5, lo venden 60,65. Pero el euro lo publican a 63 y lo venden a 67. Entonces, como que 400 puntos es demasiado. Entonces, Que lo ponen a 63 y lo venden y lo a 67. a 67. Entonces, el dólar lo ponen 59,5, bueno, lo venden 60,65. Entonces, te dije, bueno, son 150 puntos, pero entonces, ¿por qué el euro tú le pones 400 puntos? Entonces, entiendo que esos grandes beneficios que está obteniendo la banca de República Dominicana tienen que ser regulados, porque mucho es demasiado. Eso hay que controlarlo también, porque automáticamente impacta en lo que es la cadena de precios de los productos que nosotros importamos desde Europa. El encarecimiento, bueno, especulativo, porque es una especulación, comprar a 63 y vender a 67, que tienen los bancos con respecto al euro aquí en República Dominicana. Don Iván, gracias por haber Muchísimas estado con gracias. nosotros. Llegamos al final de la entrevista. Despedimos a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Y de esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.